Buenos días a todos, un cordial saludo. Carolina, Luis Alberto, Jaime, Félix, Mafe, Ahmed, Alfredo, compañeros de los medios. Desearía por favor que me proyectaran la primera diapositiva, si son tan amables. La información que voy a presentar en esta mañana obedece a un propósito que no pasa solamente por lo meramente informativo. ¿No están las diapositivas? Las entregué esta mañana al señor Camilo. Y entonces tiene un propósito de ser explicativo y aclaratorio. ¿Por qué con esos propósitos? Porque el Superintendente Nacional de Salud tiene una normatividad que cumplir y hacer cumplir. Si no la encuentran, entonces yo busco la mía, pues. Se llama EPS, está en PowerPoint. Entonces de nada sirvió haberla entregado temprano. Muy bien. Entonces, voy a manejarla aquí. Vamos a hablar de dos cosas principalmente. Los procesos liquidatorios de las empresas promotoras de salud y las entidades que desde estas características se encuentran vigentes y con algunas circunstancias que la ciudadanía merece conocer. Lo primero, en el día de ayer me reuní con los presidentes de todas las entidades que administran planes de beneficios en salud en el país, incluyendo las 30 EPS que hoy están administrando recursos públicos para garantizar protección y atención a sus afiliados, en teoría. La convocatoria surgió a partir de una iniciativa compartida con el Ministerio, concretamente a partir del Viceministerio de Salud Pública, donde se puso en evidencia cómo una población vulnerable, que en teoría se encuentra protegida por estar afiliada a las entidades promotoras de salud, hoy no está ni protegida ni asegurada. Y por eso dimos a conocer las cifras preocupantes, pero también tristes, que demuestran que personas que se creen protegidas bajo este esquema de aseguramiento, hoy se encuentran sin protección y sin atención. Y hablamos ayer de mortalidad materna y mortalidad perinatal. Inicio mi presentación con esa referencia respecto a lo que se hizo en el día de ayer, porque el principal rol que tienen las entidades promotoras de salud, que es garantizar la atención en salud a sus afiliados y que deberían fungir como garantes del derecho a la salud de esas personas, no lo están cumpliendo. Sin embargo, reciben recursos que son públicos para cumplir con esa obligación, que no es una acción optativa ni discrecional de parte de estas entidades, sino es su principal función, garantizar con esos recursos que son públicos, reitero, la protección para el que está sano y la atención para el que está enfermo. Sin embargo, los hechos están evidenciando que eso no es lo que está ocurriendo. Y por eso se han establecido unos criterios de permanencia para estas entidades que pasan por tres tipos de enfoques. Uno relacionado con los componentes técnicos científicos, otros con los que resultan ser financieros y otros
que se denominan jurídicos. Y cuando estos requisitos no se cumplen, la normatividad que encontró el actual Superintendente Nacional de Salud lo conmina a actuar frente a estas circunstancias de incumplimiento. Y como tal, he procedido. No he actuado con ninguna nueva norma a partir de actuaciones que al respecto se hubiesen hecho desde el 7 de agosto del presente año. Todas mis actuaciones como Superintendente Nacional de Salud han sido utilizando el arsenal normativo que debo utilizar frente a actuaciones que he evidenciado no pueden continuar. Y todo ello en protección de un derecho, el derecho fundamental a la salud. Y al respecto, complementando lo que dijo la ministra hace un par de minutos, vamos a empezar a revisar cifras y a aclarar verdades. Este es el proceso que indica cuál es la foto de las EPS en liquidación. En el margen izquierdo de esa imagen que ustedes ven, se resume que en este momento se encuentran en intervención 11 de estas entidades. Hay 4 liquidadas formalmente en procesos finalizados de procesos liquidatorios y una generó liquidación voluntaria. Obviamente, cuando hablamos de las 11, son intervenciones para liquidar. Y allí ustedes ven un listado de entidades con unas variables que merecen ser conocidas. Las que aparecen en negro son las que se decretaron en liquidación antes de mi llegada. Y ustedes encuentran que la primera de ellas aparece referenciada como Saludcoop y ustedes ven en el extremo derecho cuándo se tomó la decisión. 24 de noviembre del año 2015. Y de ahí en adelante empiezan a enlistarse las siguientes que voy a mencionar. Manesca, Café Salud, Confacor, Salud Vida, MD Salud, Cruz Blanca, Confacundi, Confamiliar Cartagena, Ambuc, que es Barrios Unidos de Quibdó, Confamiliar Nariño, que obedeció a un retiro voluntario, Comparta, Comeva y Medimás. En el año 2022, antes de nuestra llegada a la superintendencia, se decretaron los procesos liquidatorios de Comeva el 25 de enero de este año y el de Medimás el 8 de marzo. En rojo, ustedes ven ahí cuáles son las 2 entidades a las cuales les decreté la liquidación durante mi periodo que no llega al mes de permanencia en la entidad. Confamiliar Huila, el pasado 26 de agosto, y Convida, la semana inmediatamente anterior. Yo no llegué a acabar las EPS. Yo no llegué a liquidarlas. Antes de mi llegada ya habían las que están allí listadas en procesos liquidatorios. Ellas se vienen liquidando solas porque incumplen los parámetros de obligatorio cumplimiento para permanecer ofreciendo lo que se ha evidenciado no han podido cumplir. Y entonces vamos a hacer un análisis. ¿Cuáles han sido las razones para haber tomado esas decisiones y que yo también tuve en cuenta para tomar la decisión que tomé frente a Confahuila y frente a Convida? El primer componente es el que hace directa referencia a la razón de ser de la superintendencia. Debe ser el garante del derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos que habitan este país. Entonces, para mí, ese es el primer criterio a informar. Porque cuando una entidad que le dan recursos públicos para que atienda a los dueños de esos recursos, no cumple con el derecho que tienen ellos
de recibir atención en salud, no puede funcionar. Y ahí tenemos varias de las razones que no permiten que ellas pueden decir que están garantizando el derecho a la salud. Insuficiencia de la red de prestación de servicios. Ante eso no se garantiza, Mafe Carrascal, ni oportunidad, ni integralidad, ni accesibilidad por parte de los usuarios. Ahmed Escaf. Hay desviación en los indicadores de gestión de riesgo en salud. Con el viceministro Jaime Orrego, ayer evidenciamos cómo las entidades que tienen la responsabilidad de garantizar la atención en salud de sus afiliados no están generando el componente de riesgo poblacional para atender debidamente a la población materna y a la población de recién nacidos. Y tenemos cifras de mortalidad que el ministro reveló ayer que no pueden ser permisibles más en nuestro país. Alfredo Mondragón, se han incrementado las quejas, las reclamaciones, las peticiones, porque no tienen acceso a los servicios de salud quienes están afiliados a esas entidades. Y lo podemos simplificar de una manera muy práctica. Cada día en Colombia se colocan 250 tutelas reclamando el derecho a la salud. Suman 45,000 cada semestre, 90,000 cada año. Y lo más triste es que de esas reclamaciones, óigase bien, más del 70% de esas tutelas no tenían que haber sido colocadas porque hacen parte del plan de beneficios al que tienen derecho las personas afiliadas al sistema, que solamente encontraron en esta herramienta constitucional la posibilidad que en estrado judicial le dieran el servicio que en su EPS le negaron. Cuando hablamos que no generan gestionamiento del riesgo, también evidencian que no caracterizan la población que tienen. Igualmente, hay una desatención en el componente prevencional. Es que las EPS no solamente tienen que atender al que se enferma. Las EPS reciben un componente financiero que se conoce como unidad de pago por capitación para promoción y prevención para mantener sano a la gente. Y cuando esto se recibe, pero no se gasta en la población, yo no puedo permitir que sigan. Porque esos recursos tienen una destinación específica. Y es para eso que se tienen que utilizar. Pero cuando vemos las cifras que revisábamos ayer, doctor Jaime Orrego, estamos evidenciando que la plata se recibe por las administradoras, pero no se invierte en promoción de la salud de ellas, quienes están afiliados. No hay suficiencia de cobertura en servicios de baja y alta complejidad en varias partes del territorio, ministra. Los recursos, como usted los mostró, son para cubrir en efectivo acceso a la población todo el territorio nacional. Y esto no está ocurriendo. Y lo que cada vez escuchamos, porque ustedes así lo publican, cierres de servicios. ¿Y eso a qué lleva? A que la gente no tenga acceso a los servicios. No se puede permitir que una entidad que recibe recursos no le pague a su red, la red cierre los servicios, sus usuarios no reciban la atención y aún así sigan queriendo permanecer esas entidades como entidades autorizadas para poder seguir recibiendo servicios, pero no atendiendo a las personas. Y existen otros componentes. El financiero. Bueno, hay unos parámetros básicos de medición de permanencia. Capital mínimo, patrimonio adecuado, el régimen de reservas técnicas en inversiones. No se cumple. Aunque, como lo dijo la ministra hace un par de minutos, se flexibilizaron algunas medidas para que pudieran cumplir esas EPS antes de la llegada nuestra. Es de común ocurrencia y por lo tanto de común conocimiento lo que se evidencia en el segundo cuadro. No se están pagando las obligaciones a quienes están atendiendo los pacientes. Y entonces encontramos
toda una cifra de cartera que las EPS no están pagando. Y se la voy a mostrar ahora con números. Así también, bueno, me piden que acelere aquí el tema, entonces vamos a acelerar. Además de estos indicadores financieros que no cumplen, existen razones jurídicas que conllevan a la toma de decisiones de parte del controlador, inspector y vigilante del sector, en este caso el superintendente, para tomar medidas frente a la permanencia o no de estas entidades. Aquí resumimos la realidad. Y entonces, en la primera columna, donde aparece un círculo verde, son las entidades promotoras de salud vigentes que están en el régimen contributivo. En este momento son 9. Ahí está la cantidad de afiliados que ellas conglomeran, más de 21 millones de personas. Pero cuando revisamos las entidades que están en medidas especiales del régimen contributivo, encontramos que hay una. Las que cumplen con el capital mínimo hay 8 de 9. Que cumplen con patrimonio adecuado, 7 de 9. Y que cumplen con el régimen de inversiones, 3 de 9. ¿Y cuántos son las cuentas por pagar? Casi 10 billones de pesos. Eso corresponde al 44% del total de la cartera que tienen estas entidades. En la segunda columna, que es el círculo azul, son las que están en el régimen subsidiado, que conglomeran 9 millones y medio de personas así afiliadas, y ustedes allí van referenciando cómo solamente 3 de esas que están en ese proceso de régimen subsidiado están cumpliendo frente a los indicadores financieros de obligatorio cumplimiento. Y así encontramos unas que prestan tanto el contributivo como el subsidiado, y allí, en lo que tiene que ver con incumplimiento, tenemos lo que ustedes allí ven reflejado, donde a pesar de haberse flexibilizado algunos parámetros de medición para que pudieran cumplir, no lo han hecho. Y así tenemos las EPSI, que son las indígenas, y las adaptadas, que son 2 empresas públicas de Medellín y Ferrocarriles Nacionales. Lo importante es, en lo que le voy a mostrar ahora, para dónde van. En este momento hay 10 entidades en condiciones de medida de vigilancia especial. Las deudas que conglomeran estas entidades superan los 4 billones de pesos, están casi en los 5 billones y tienen casi 8 millones de afiliados. Es decir, 8 millones de afiliados en Colombia están en entidades que están bajo vigilancia especial. Muy probablemente estas entidades deberán tener cambios importantes en el funcionamiento para que se pueda generar la permanencia de ellas, o si no, habrá que tomar medidas, las que da la normatividad, frente al incumplimiento de las diferentes características que tienen que reunir en el componente técnico-científico, que es el que genera el respaldo del derecho a la salud, en el componente financiero y en el componente jurídico. Y aquí está el cuadro que dice más que las palabras. Tenemos por tipo de operación. En el régimen contributivo, las EPS que están allí. Y allí estoy haciendo público lo que es la medición de los 3 parámetros financieros que son los criterios de permanencia. Y ustedes ven cómo en el primero, que es capital mínimo, casi todas cumplen al corte de julio, menos 2, que son SOS y una entidad adaptada que es Ferrocarriles Nacionales. Pero ya para patrimonio adecuado se le agrega Famisanar, y ya cuando entramos al régimen de inversiones, vean esa columna que es más rojo que verde, y lo rojo es lo que incumple, y digamos más bien las que cumplen son Alianza Salud, Salud Mía y Salud Total. Las demás no cumplieron en el régimen de inversiones. Nos vamos al régimen subsidiado y el escenario es peor. Igual para cada uno de los parámetros de medición de permanencia con criterio financiero, y nos vamos al rojo, que es predominante en cada una de las columnas,
frente a esas EPS del régimen subsidiado, y cuando nos vamos al régimen de inversiones, solamente una cumple. Y cuando revisamos las que están en ambos regímenes, encontramos 3, que son Cosalud, Mutual Ser y la nueva EPS, y las 2 primeras cumplen, y la nueva EPS no cumple el régimen de inversiones. Y cuando revisamos lo que le está pasando a las EPS indígenas, tenemos el cuadro que allí se muestra, donde solamente una está cumpliendo régimen de inversiones y una está cumpliendo en patrimonio mínimo, y aparece una cuadrícula en blanco que dice sin datos. Sin datos. Entonces, ni siquiera existe una válida entrega de información para hacer la correspondiente verificación y análisis de cifras. Y esto es lo importante. Cuando nosotros, apreciado presidente de la Comisión Séptima de Cámara, revisamos lo que en este año, únicamente en este año, los afiliados al sistema colocaron como solicitudes, quejas, evidencias de no prestación, reclamo por negación, falta de acceso, que documentadas en la Super hay 638.235 hasta el día de ayer. No es una cifra menor. Lo cruzamos con el análisis de esas. ¿Cuántas evidenciaron riesgo de vida? Tenemos el 35%. 35% de personas con riesgo de vida que pretendieron la ayuda de la superintendencia porque estando afiliadas estaban desaseguradas y desprotegidas. Cuando distribuimos por riesgo de vida, de acuerdo al tipo de EPS, tenemos que las que están en el régimen contributivo se cargan de ese 35% el 50% de ese tipo de reclamaciones. Las que están en el régimen contributivo y régimen subsidiado el 28%, las del régimen subsidiado nada más el 21%, y las indígenas esa cifra menor. Pero aquí estamos hablando de 2 cosas. Recursos públicos para cumplir con obligaciones precisas, no optativas ni discrecionales. Aquí las EPS no pueden seguir determinando quién vive y quién muere. Aquí tienen que garantizarle el derecho a la salud de todos sus afiliados. Pero además de ese componente, tenemos enfrente el riesgo de vida que están enfrentando las personas que están afiliadas en esas entidades. Yo espero que esta información sirva para aclarar, primero, que el Super no llegó a liquidar las EPS. Sí llegó a liquidar las EPS que no le garanticen la salud a las personas, porque la normatividad me lo exige. Si no lo hago, quedo omisivo, incumplo el deber funcional y a mí mismo, los entes de control, me van a procesar. Pero lo que no puedo permitir es que alguien continúe bajo la figura de una entidad del aseguramiento recibiendo recursos y no garantizándole la protección al que está sano ni atención al que está enfermo. Pero tampoco vamos a permitir que con cifras como las que revelamos ayer se sigan muriendo maternas que no tenían que morirse, ni niños recién nacidos que no tenían que morirse. Es un rol que yo asumí y que estoy enfrentando. Pero antes de mi llegada ya habían 14 EPS en procesos liquidatorios. Solo llevo 2, pero vendrán más por la perspectiva que uno encuentra de las que están en procesos de vigilancia especial. Y con eso pienso yo que definitivamente concluyo, pero el mensaje creo que fue patético para ser pedagógico. Muchas gracias.